Le doy la bienvenida. Hoy es 28 de septiembre, jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de San Wenceslao mártir, Santos Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. La anticatólica reina Dragomira, a la que el pueblo había derrocado en favor de su hijo el piadoso Wenceslao, quería recuperar a toda costa el poder y por eso se confabuló con el ambicioso Radislao, príncipe de Gurim, a quien le prometió vasallaje y mucho oro con tal de que le devolviera el trono de Bohemia. Entonces el usurpador acampó con su ejército en las inmediaciones de Praga y a su encuentro salió Wenceslao con sus huestes, pero antes de comenzar la batalla fue solo al campamento enemigo y le propuso a Radislao que dirimieran el conflicto entre ellos mediante un duelo, con lo cual evitarían un inútil derramamiento de sangre. Y su confiado rival accedió entusiasmado porque supuso que, dado el temperamento pacífico de Wenceslao y su propia experiencia como guerrero, sería pelea de tigre con burro amarrado. Pero se equivocó de medio a medio. Pues llegado el momento entraron en liza y cuando se disponía a atacar, se quedó paralizado al ver que desde el otro lado de la palestra, envuelto en una armadura refulgente, avanzaba majestuosamente el joven rey, flanqueado por dos luminosos ángeles con espadas flamígeras. Y cegado por esos resplandores, se postró de rodillas y le pidió perdón. Pero Wenceslao lo levantó, lo abrazó y sin ponerle condiciones firmaron una paz duradera, equitativa y benéfica para ambas partes. Wenceslao, nacido en el año 907 en Stokov, cerca de Praga, hijo del rey Bratislao y de su esposa Dragomira, con la aquiescencia de su padre, fue educado por su abuela Santa Ludmila en un piadoso y riguroso ambiente cristiano que giraba siempre en torno a la Eucaristía, el ayuno, las mortificaciones corporales, la devoción a la Santísima Virgen, y a pesar de su condición de príncipe heredero de Bohemia, iba todos los días descalzo, aún en invierno, a la iglesia, comulgaba junto a los pobres y con ellos compartía su mesa. Al morir su padre, su madre asumió como regente, por cuanto Wenceslao era menor de edad, y se dedicó a perseguir a los católicos, a enajenar los bienes de la iglesia y a desterrar los sacerdotes y prelados, en vista de lo cual su suegra Ludmila se opuso vehementemente y por eso fue asesinada. Ese hecho rebosó la copa del pueblo que se sublevó, la depuso y en el año 925 colocó en su lugar a Wenceslao, quien desde el principio se mostró como un gobernante magnánimo, pues aunque la alejó de la ciudad a su madre, no tomó represalias contra ella e hizo repatriar el cadáver de su abuela y lo depositó en la catedral de Praga. Sin abandonar su vida monacal, San Wenceslao se convirtió en defensor de los oprimidos, decretó la libertad de todos los cautivos del país, transformó las cárceles en hospitales, aunque eliminó de tajo las torturas y prohibió la pena de muerte, conformó tribunales que administraban la justicia de manera ejemplar y equitativa. Una vez ordenada la casa San Wenceslao, se dedicó a fomentar las artes y las ciencias, a construir escuelas, ancianatos, hospitales, hospicios para niños abandonados, albergues para viudas y huérfanos, erigió la catedral de San Vito en Praga y muchas otras iglesias en los pueblos de su reino, y firmó generosos acuerdos de paz con sus vecinos belicosos. Sus súbditos, para los que San Wenceslao era un santo, disfrutaron de una época de paz y prosperidad que nunca habían conocido. Pero la dicha se acabó pronto, porque su intrigante y ambicioso hermano Boleslao, que permanecía agazapado esperando la ocasión de arrebatarle el trono, tuvo la oportunidad cuando con motivo del nacimiento de su hijo lo invitó a la fiesta que había preparado y San Wenceslao asistió desprevenidamente, pero luego de la celebración, como era su costumbre, se fue a orar y en la puerta de la iglesia el usurpador lo asesinó el 28 de septiembre del año 938, cuando apenas contaba 31 años. Su culto fue aprobado por el Papa Clemente X en 1670. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Wenceslao que nos enseñe a ser justos y generosos. Dispongamos el oído, la mente y el corazón
para escuchar el Evangelio de este jueves. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos desde el 7 hasta el 9. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo, ¿y quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Como ya sabemos, primero la lectura en físico del texto bíblico antes de escuchar la reflexión. La profecía que encontramos en esta primera lectura es del profeta Ageo. El estilo de Ageo es generalmente manso y prosaico, porque a veces se eleva a la dignidad de una invectiva severa o una denuncia constante, cuando el profeta reprende a sus compatriotas por su indolencia egoísta y abandono de la casa de Dios. Pero la brevedad de las profecías es tan grande y la pobreza de expresión que las caracteriza tan sorprendente como para dar lugar a una conjetura, no sin razón, que en su forma actual no son más que el resumen o resumen del original. Los discursos se entregaron en el segundo año de Darío Histaspes, en el año 620 a.C., a intervalos desde el primer día del sexto mes hasta el 24 del noveno mes del mismo año. Ageo inició su ministerio 16 años después del retorno de los judíos a Jerusalén. Su trabajo: reconstruir el templo. Los exiliados no tenían ánimo de nada y existían intrigas contra los samaritanos. Quien lideraba al pueblo, Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote de la época, serían los encargados de realizar esta obra. Los primeros versículos describen los esfuerzos de Ageo por la reconstrucción del templo. Los primeros repatriados habían reconstruido el altar de los holocaustos y con la autorización de Ciro había iniciado la reconstrucción del templo, pero existía hostilidad de parte de los samaritanos que indisponían a las autoridades persas contra los judíos. Esto hizo que las obras se detuvieran. Ageo va a decir que la causa de los males son la negligencia en la reconstrucción y consigue que los jefes del pueblo continúen la obra. La propuesta del Salmo. El Salmo 149, titulado Himno de alabanza por la victoria, es un salmo que expresa la misericordia del Señor, que hace brotar del corazón nuevos cánticos de alabanza en toda la creación, desde el cielo y la tierra, obra de las manos del Señor. Los hijos de Dios, los hijos de Sión bendicen y se regocijan en el Señor su Creador. Tanto el culto como la alabanza tienen un gran poder. Son las armas espirituales del creyente. Así ponemos en las manos de Dios enfrentar a nuestros enemigos, tanto espirituales como los de la tierra. Lo que nos dice el texto en el versículo 6 hace referencia a una costumbre que existía de enviar a la guerra a cantores y levitas a acompañar a los soldados guerreros de Israel. La fuerza humana que desconoce el poder de Dios le queda difícil y es imposible para él triunfar en las batallas, menos en las espirituales. La propuesta del Evangelio. En tiempo de Herodes, él sabía lo que sucedía en la ciudad y lo controlaba todo. Incluso decía tener claro quién merecía la vida y quién no. Esto también sucede hoy en día con los terroristas, los dictadores.
los narcotraficantes. Ellos son el Herodes de hoy. La maldad de Herodes fue descubierta por Jesús, porque hasta entonces la gente sin Dios se sometía a lo que Herodes mandase sin reconocerle como malvado. La presencia de Jesús en el mundo ocasiona desconcierto para quienes atentan contra la ley y el orden. Muchas de las personas que viven en medio de sus esclavitudes quieren ver a Jesús como Herodes, o como Nicodemo, o como Zaqueo. ¿Será porque la presencia y la existencia de Jesús le da alegría a quienes lo consiguen, a quienes lo siguen? Las mujeres, por ejemplo, que no eran tenidas en cuenta, fueron su compañía predilecta. Zaqueo sintió gozo cuando él se quedó en su casa. Quitó la carga de rechazo a la mujer de Magdala, convirtiéndola en la gozosa apóstol de los apóstoles. El encuentro íntimo con Jesús causa libertad. Fue por esta razón que no realizó efecto alguno en el encuentro de Jesús en casa de Herodes. A Herodes le faltó intimidar un poco más con Jesús. La historia hubiera sido distinta. Este es un servicio a la evangelización. Un servicio es difundir este mensaje a quien crea necesario lo pueda aprovechar. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de los santos Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. San Lorenzo Ruiz y compañeros. Lorenzo nació en Manila, de padre chino y madre filipina, ambos cristianos. Así aprendió chino y tagalo de ellos, y español de los dominicanos a quienes sirvió como monaguillo y sacristán. Se convirtió en un calígrafo profesional, transcribiendo documentos con hermosa caligrafía. Fue miembro de pleno derecho de la Cofradía del Santo Rosario bajo los auspicios dominicanos. Se casó y tuvo 2 hijos y una hija. La vida de Lorenzo dio un giro brusco cuando fue acusado de asesinato. No se sabe nada más, excepto la declaración de 2 dominicanos de que fue buscado por las autoridades debido a un homicidio en el que estuvo presente o que se le atribuyó. En ese momento, 3 sacerdotes dominicos, Antonio González, Guillermo Cortet y Miguel de Aosaraza, estaban a punto de navegar a Japón a pesar de una violenta persecución allí. Con ellos estaba un sacerdote japonés, Vicente Shiwotsuka de la Cruz, y un laico llamado Lázaro, un leproso. Lorenzo, habiendo tomado asilo con ellos, pudo acompañarlos, pero solo cuando estaban en el mar se enteró de que iban a Japón. Aterrizaron en Okinawa. Lorenzo podría haber ido a Formosa, pero informó: decidí quedarme con los padres, porque los españoles me colgarían allí. En Japón, pronto fueron descubiertos, arrestados y llevados a Nagasaki, el sitio de derramamiento de sangre al por mayor cuando se arrojó la bomba atómica. Había conocido una tragedia antes. Los 50.000 católicos que una vez vivieron allí fueron dispersados o asesinados por la persecución. Fueron sometidos a un tipo indescriptible de tortura. Después de que grandes cantidades de agua fueron obligadas a bajar por sus gargantas, se les obligó a acostarse. Se colocaron largas tablas sobre sus estómagos y los guardias luego pisaron los extremos de las tablas, obligando al agua a brotar violentamente de la boca, la nariz y las orejas. El superior, el padre González, murió después de algunos días. Tanto el padre Shiwotsuka y Lázaro se rompieron bajo tortura, lo que incluyó la inserción de agujas de bambú debajo de las uñas. Pero ambos fueron recuperados por sus compañeros. En el momento de crisis de Lorenzo, le preguntó al intérprete: me gustaría saber si al apostar me perdonarán la vida. El intérprete no se comprometió, pero en las horas siguientes, Lorenzo sintió que su fe se fortalecía. Se volvió audaz, incluso valiente, con sus interrogadores. Los 5 fueron ejecutados colgados boca abajo en pozos. Se colocaron tablas con agujeros semicirculares alrededor de sus cinturas y se colocaron piedras encima para aumentar la presión. Estaban fuertemente atados para disminuir la circulación
y evitar una muerte rápida. Se les permitió colgar por 3 días. Para entonces, Lorenzo y Lázaro estaban muertos. Aún vivos, los 3 sacerdotes fueron decapitados. En 1987, el Papa Juan Pablo II canonizó a estos 6 y 10 más, asiáticos y europeos, hombres y mujeres que difundieron la fe en Filipinas, Formosa y Japón. Lorenzo Ruiz es el primer mártir filipino canonizado. Oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia la luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Bendiciones abundantes. Un feliz jueves en el Señor.